Buenos días, compañeros de clase, profesor Dr. Elik. Queremos compartir con todos ustedes la experiencia de nuestra exposición en este video, que por supuesto, como algo innovador, que lo vamos a hacer por primera vez, queremos que nos puedan tener pues algunas ciertas observaciones al final de esta grabación. Vamos a iniciar en nuestro conversatorio tratando acerca del método de la investigación titulado la etnometodología. Es decir, esta etnometodología la vamos a enfocar el profesor José Moreno y mi persona, el profesor José González. Voy a iniciar con la palabra etnometodología. Si hablamos de la etimología de la palabra, tenemos lo siguiente. Tenemos que etno significa la gente, tenemos método que significa de los métodos y tenemos la logía que trata del tratado de los estudios. En síntesis, pudiéramos decir que la etnometodología es una corriente filosófica y sociológica que pretende describir el mundo social tal y como está continuamente construyéndose, emergiendo como realidad objetiva, ordenada, intangible y familiar. Por lo tanto, la etnometodología, pudiéramos decirlo en palabras más sencillas, de la siguiente manera. El término de etnometodología trata de una perspectiva sociológica que toma en cuenta los métodos de los seres humanos utilizan en su vida diaria para sentarse, para ir al trabajo, para tomar decisiones, establecer una conversación con otros, etc. Es decir, la etnometodología, pudiéramos decir, que trata de las investigaciones sencillas que existen entre los seres humanos. Por eso que habla muchas veces que la etnometodología, una de sus características es que es empírica. Es decir, el porque todas las investigaciones surge de una realidad de la sociedad y de una cotidianidad. La etnometodología parte de dos supuestos. En primer lugar, tenemos que los hechos sociales no determinan desde afuera la conducta humana, sino que ellos son el resultado de la interacción social. En segundo lugar, las personas son agentes activos capaces de articular procedimientos propios para definir circunstancias y significado ante cualquier situación que se le presente. En otras palabras, el ser humano tiene la capacidad para afrontar o enfrentarse a cualquier circunstancia que se le pueda presentar. En otras palabras, que el ser humano es del tamaño de las circunstancias que se le pueda presentar y que la conducta del ser humano no es algo, como dice acá, de afuera, sino que está interno en las mismas relaciones cotidianas con los seres humanos. Una de las características de la etnometodología, en primer lugar tenemos que es una producción de estudios empíricos, porque no es algo que está allí ya construido, sino que se va construyendo poco a poco en una sociedad. Por eso que habla de un conocimiento empírico o vulgar, porque es de la cotidianidad de los seres humanos. En segundo lugar, realiza estudios de conversación. En tercer lugar, aborda los procesos de la constitución de la realidad y el orden social. Todos los seres humanos, hablando de un enfoque psicosocial, ¿verdad? Los seres humanos somos seres gregarios y como consecuencia de ser seres gregarios nos debemos a otros grupos. Somos por naturaleza seres sociales, es decir, que no podemos estar separados o aislados de ningún ser humano o de otros grupos. Por lo tanto, ese orden social es que cada ser humano va a hacer de su investigación empírica una investigación científica, pero partiendo de algo que es la cotidianidad de sus relaciones sociales entre los mismos individuos.
la etnometodología analiza los hechos sociales desde dos perspectivas, desde la perspectiva endógena y de la perspectiva exógena. En cuanto a la perspectiva endógena, estudia la organización y sus operaciones, y desde la perspectiva exógena aplica la relación de un hecho social con otros. Hablando un poco acerca de estos antecedentes de lo que es la parte de la etnometodología, podemos decir que tiene un enfoque también psicosocial, en el sentido de que existen los grupos, por ejemplo, un grupo de una sociedad que podemos llamarle intergrupal, pero cuando este grupo de una sociedad se relaciona con otra sociedad, que sería intergrupal, entonces esa relación intragrupal con una relación intergrupal, es decir, con otros grupos, entonces ahí se va construyendo el conocimiento o una investigación. Por lo tanto, todos los seres humanos, sus relaciones con otro, ¿verdad? Una sociedad con otra sociedad, se va construyendo el conocimiento. Por eso es que la etnometodología parte de una cotidianidad y se va construyendo poco a poco en una sociedad, en una investigación, de un hecho simple a un hecho, ¿verdad?, que se puede ser indagado, se puede ser investigado y por supuesto darle solución a esa problemática o a esa problemática existente en una sociedad. A continuación vamos a continuar con el profesor José Moreno, que nos tiene un análisis de la siguiente parte de lo que es la investigación en metodología. Con el ciclo de la presentación que nos tocó al profesor José González y mi persona José Moreno, y precisando todo lo que tiene que ver con las herramientas conceptuales de la metodología, es importante acotar que dentro de estas se encuentran todo lo que tiene que ver con los miembros de esos grupos sociales. En este sentido es importante precisar que los miembros, un miembro, es una persona dotada de un conjunto de procedimientos, métodos y actividades que lo hacen característico de ese grupo social. Es decir, que él está dotado de ciertas características propias que le permiten interactuar con él y otros miembros de la comunidad. Es importante precisar que la etnometodología releva tres elementos importantes que hay que considerar. Uno tiene que ver con la indexicalidad. Se parte de la creencia de que la vida social se construye a través de la utilización del lenguaje y del significado de una palabra o expresión. Es decir, que esa vida social se construye a partir de esas relaciones que se dan entre los individuos y las conversaciones y el uso del lenguaje que dan ellos a la misma. Otro elemento que considera es lo pertinente a la reflexividad. Destaca el hecho de que el lenguaje no solo se utiliza para referirse a algo, sino también y principalmente para hacer algo. Es decir, que no solamente se considera el lenguaje como un medio de comunicación, sino que también abarca otros elementos importantes y que permite pues hacer algo dentro del grupo social. Y otro elemento que hay que considerar es lo relativo a las descripciones. Toda la acción social es descriptible, inteligible, relatable y analizable. Por ello, el concepto de discurso no se limita solamente a la parte lingüística, sino que se refiere a toda la acción social, es decir, a las relaciones que se establecen entre los individuos de esta sociedad, su forma de actuar, su forma de conversar, de sentarse, de convivir, entre otros elementos. Con respecto a la parte de la educación y haciendo un ejemplo de cómo podría abordarse un estudio educativo desde el enfoque no metodológico, se debe precisar lo siguiente. En cuanto a lo objetivo, permite describir la realidad de un contexto educativo determinado. Con respecto al planteamiento del problema, se plantea una estrategia que permite describir a los participantes, objetos de investigación, y toma en cuenta el contexto y las personas que están en observación. Las hipótesis son de carácter empírico e inductivo. El método que se desarrolla es la observación directa y participativa, conversaciones, análisis personal, grabaciones, charlas de orientación, proyecciones, etc. Y los resultados, como dan análisis de datos presentados en estudios teóricos empíricos y tratados filosóficos. Esto básicamente son orientaciones que permiten abordar la etnometodología en el campo educativo. Con respecto al lenguaje y precisamente con respecto a la conversación que se da en estos individuos, la conversación constituye una actividad interactiva que exhibe propiedades estables y ordenadas que constituyen logros analizables de los conversadores. En este sentido se estudian 5 principios básicos que se deben considerar en la conversación. El análisis conversacional requiere la recolección y el análisis de unos datos sumamente detallados sobre esas conversaciones.
En todos esos detalles mínimos de una conversación puede presumirse que hay una realización ordenada en el discurso. En general y la conversación en particular tiene propiedades estables y ordenadas que constituyen realizaciones de esos actores implicados en el hecho social. El marco fundamental de las conversaciones es la organización secuencial y el transcurso de la interacción conversacional se produce por turnos o sobre la base local. En este aspecto, y uno de los elementos que considera la etnometodología tiene que ver con la entrevista. Etnometodología aplicada a la educación hace énfasis o el estudio en el análisis conversacional. El lenguaje natural no solo se compone de elementos lingüísticos que utilizamos para comunicarnos, sino más bien es el conjunto de elementos no lingüísticos de la conversación interpersonal. Y el método documental es utilizado cada vez que el investigador construye una historia de vida o una historia natural. Es decir, ese proceso de comunicación, esa conversación que se da entre esos individuos, es el hecho de que la etnometodología estudiar esas conversaciones que se dan y cómo se dan en esos grupos sociales. Hay que precisar también que el que acuñó el término etnometodología fue Harold Garfinkel. Es un profesor emérito de sociología de la Universidad de California y es uno de los promotores claves de la tradición fenomenológica de la sociología estadounidense. Este estudioso fue el que acuñó, para darle un término propio a sus estudios, pues, el término etnometodología. Con todo esto es importante precisar que la etnometodología como método de investigación cualitativa no